Personas con al menos un poco de entendimiento de las Escrituras le dirán a usted comúnmente que la parusía es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Pero, ¿y si les digo que esto no es tanto así? En este episodio de Teologizando nos enfocaremos en una sola palabra: parusía. Vamos de plano a la Biblia. Esto dice 1 Tesalonicenses 4:15, la segunda parte del verso. Que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Igualmente, esto dice la segunda parte de Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ambas porciones, lo que se ha traducido como venida del Señor es la palabra parusía. Como decimos acá en Puerto Rico, entrando ya al meollo del asunto, vamos a hablar de la palabra parusía. Esta no aparece en la Biblia hebrea y en la Septuaginta solo se usa en libros de composición griega. Pero interesantemente, su uso es bastante frecuente en el Nuevo Testamento. Esto se puede ver a que en el Antiguo Testamento, en lugar de hablar de algo paralelo a la venida del Señor, se hablaba concretamente del día del Señor. De hecho, desde el libro de Daniel se empezó a mirar la llegada de una era mesiánica, comenzando por la revelación de una figura relacionada a Yahvé, el Hijo del Hombre. Pero ya tengo otros videos en el canal hablando específicamente del Hijo del Hombre. Por eso se puede decir que se esperaba la llegada de un descendiente de David que iniciaría una era mesiánica, al igual que en los postreros días que tendrían su clímax con el día del Señor. De hecho, se sabe que habían expectativas de una nueva era que comenzaría con el día del Señor, unido al Hijo del Hombre. Idea ampliamente vista en literatura intertestamentaria, como por ejemplo el Apocalipsis mesiánico de Qumran. Sin embargo, el Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús y los discípulos en Mateo 24 un término que nunca había sido usado en la literatura hebrea anterior al Nuevo Testamento, como lo dije anteriormente, que es el término parusía. El término parusía es, en su origen, una palabra compuesta por la preposición para y el término ousia. Para no complicarnos mucho con el griego, para es una preposición que se puede traducir como desde o también se puede traducir como por. Por otro lado, ousia es un término filosófico acuñado luego por el cristianismo que significa substancia o esencia y que deriva del verbo eimi, que es un verbo bastante famoso en griego koine, que se traduce como ser o estar y es el equivalente en inglés al verbo to be. Por eso, la idea de parusía es cercana a recibir la esencia o la sustancia de alguien. Pero es importante señalar que es un término personal, pues se trata de algo que tiene esencia y que por lo tanto existe. En ese sentido, la parusía es contraria a la llegada de una fuerza o un poder impersonal. Cuando hay parusía, está llegando algo con personalidad, hay algo personal involucrado. Según el léxico BDAG, el término significa hacerse presente o llegar a algún lugar. Así que se puede ver que en la traducción se ha perdido algo del sentido original, que lo que se está acercando es algo que tiene esencia o tiene sustancia. Pero el léxico también incluye un acercamiento a la idea más común que hoy tenemos de lo que es parusía, la llegada de una divinidad o de un dignatario. Pero, ¿y cómo se llegó a esa definición en específico? Pues en principio la definición se la debemos a Milligan. Milligan, a principios del siglo XX, notó que la palabra parusía se usaba con frecuencia para la llegada de un dignatario importante en el mundo greco-romano. Pero también notó una tensión interesante. Según la mentalidad cristiana, Jesús estaba ya con su pueblo, pero de forma imperfecta o incompleta. Pues aunque su espíritu estaba con la iglesia, físicamente él se encontraba en el cielo. Pero la presencia de Jesús con la iglesia se perfeccionaría con la parusía. De modo que según esta mentalidad, la parusía es en realidad para la iglesia.
pues la iglesia tendría no solo el Espíritu de Cristo con ella, sino que ahora también tendría su presencia en forma física. Por eso la carta a los tesalonicenses dice que estaremos para siempre con Él, lo que implica un acercamiento personal con Jesús. La próxima pieza en este rompecabezas la puso Gustav Diesmann. Para que sepan un poco lo importante que es Diesmann, él fue quien notó que el griego usado en el Nuevo Testamento no era un griego especial, diferente o sagrado, sino que se trataba de un griego común, o sea, un griego koine. Diesmann asoció el término parusía con Zacarías 9:9, que dice: «He aquí tu rey vendrá». Diesmann, influenciado por Milligan, confirmó su teoría con diferentes escritos en koiné del mundo greco-romano, en los que aparecía la palabra parusía cuando se hablaba de la llegada de un dignatario importante a la ciudad. Fue así como una palabra que implicaba que la presencia de Jesús estaría por siempre con la iglesia adquirió una definición técnica. Así, el regreso de Jesús quedó asociado con la llegada de un dignatario greco-romano, de modo que la idea del regreso de Jesús sufrió una modificación para adecuarlo a ideas greco-romanas. Pero yo me pregunto, ¿tomará en cuenta esta definición que Jesús, aunque vivía en un mundo con influencia greco-romana, en realidad lideraba un movimiento mesiánico dentro del judaísmo del Segundo Templo? ¿No sacan estas conclusiones a Jesús de su entorno para ponerlo en un ambiente ajeno a su mensaje original y sus enseñanzas? Y no me malentiendan, en este canal esperamos el regreso de Jesús. Pero yo, en lugar de esperar a un dignatario romano, espero al Mesías que se hizo hombre para darnos una nueva oportunidad para tener comunión con el Padre. Espero a ese Jesús que fue glorificado por su sacrificio en la cruz. Espero a ese que en su parusía nos transformará para que seamos capaces de estar por siempre con Él.